Hay momentos en la vida que dividen todo en un antes y un después. Momentos que duran segundos, pero que cambian completamente la forma en que vemos el mundo. Un accidente, una llamada inesperada, una noticia. Y de pronto todo aquello que parecía estable se vuelve frágil. Porque vivimos creyendo que las personas que amamos van a estar ahí mañana. Que siempre habrá tiempo. Tiempo para conversar, para abrazar, para decir lo importante. Pero basta un instante para entender que nada está realmente asegurado. Hoy vamos a hablar de una novela profundamente humana, sobre el miedo a perder, sobre las transformaciones emocionales, la capacidad sanadora del arte y sobre cómo una experiencia extrema puede alterar para siempre a una familia completa. Buenas noches, comunidad. Hoy vamos a conversar de Todos aman a Clara, de David Fuenquinos. Y honestamente, este libro me sorprendió muchísimo. Hace mucho además que lo quería leer, que lo queríamos leer. Sí. Es una novela con un tono melancólico, pero salpicado de ironía también. Porque parte desde una situación muy dolorosa, muy angustiante, pero termina convirtiéndose en una reflexión muy profunda sobre la fragilidad humana, los vínculos familiares y la manera en que el dolor transforma a las personas. Habla la novela además de la escritura como refugio y sanación. La historia comienza con Clara, una adolescente que sufre un grave accidente, y desde ese momento la vida de todos quienes la rodean cambia completamente, y la de ella también. Sí. Porque hay algo que el libro retrata muy bien. Cuando alguien que amas está a punto de morir, nadie vuelve a ser exactamente el mismo después. Nunca más. Y algo que me gustó muchísimo es que la novela no se queda solamente en el accidente. No busca generar impacto desde el drama constante. Esto es más bien como un drama contenido. Así lo aprecio yo. Al contrario, lo verdaderamente importante ocurre después. En el silencio, en el miedo, en la culpa, en la angustia cotidiana y cuando Clara despierta. Es verdad. ¿Cierto? Sí. De hecho, Clara no es el personaje que más aparece en las primeras páginas. Parte con unos padres completamente atravesados por el terror de perder a su hija. Y eso empieza a modificarlo todo. Aquí la forma en que se hablan, la forma en que se relacionan, incluso la manera en que se miran, también cambia. Porque después de una experiencia así, la normalidad deja de sentirse tan sólida. Ahora hay otro elemento muy interesante dentro de la novela, y es que después del accidente, Clara parece experimentar una transformación interna muy extraña, como si hubiera vuelto distinta. Ella regresa con un don muy especial. Ella regresa más perceptiva, más sensible, casi como si hubiese cruzado una frontera invisible. Y eso le da al libro una atmósfera muy especial. Por momentos se siente íntima, misteriosa, incluso un poco inquietante. Este no es un libro que hable mucho del lado místico, sino que se centra en los signos de la vida, en las sensaciones que vamos teniendo con respecto a alguien que conocemos de antes y no sabemos el porqué. Algún sitio que sentimos más cercano y no entendemos el porqué. Pero en el fondo la novela sigue hablando de algo profundamente humano, el miedo a perder a quienes amamos, y también de cómo las experiencias extremas nos obligan a mirar la vida de otra manera, porque hay situaciones que destruyen la ilusión de control, y cuando eso ocurre, ahí es cuando las personas cambian. Bueno, antes de seguir, comunidad, quiero contarles un poco sobre el autor de esta novela, David Fuenquinos, porque tiene una sensibilidad muy particular él para escribir sobre emociones humanas. Fuenquinos es un escritor francés contemporáneo, además de esto es músico y cineasta, muy reconocido por explorar temas como el amor, la pérdida, la fragilidad emocional y las relaciones humanas.
Y algo que me gusta muchísimo de él es que tiene una manera muy delicada de abordar el dolor. El dolor es algo muy recurrente en sus obras. No necesita exagerar las emociones, no necesita escribir escenas grandilocuentes para conmover. Al contrario, muchas veces sus libros emocionan justamente por lo simples que parecen, porque observa cosas muy pequeñas, muy cotidianas, pero encuentra en ellas algo profundamente real. Todas sus obras evocan la cuestión de un momento de fractura existencial que hace que sus protagonistas cambien de vida, es decir, algo ocurre en las vidas de sus personajes que cambia completamente. Y eso se nota muchísimo en Todos aman a Clara, porque aunque la historia parte desde un accidente, el verdadero centro emocional del libro es cómo reaccionan las personas frente al miedo, frente a la posibilidad de perder, frente a esa sensación horrible de entender que alguien que amas podría desaparecer. Además, Fuenquinos tiene una escritura muy fluida, tiene una escritura muy íntima, muy cercana emocionalmente. Sientes que no está tratando de impresionarte, sino que él está tratando de acompañarte dentro de las emociones de sus personajes. Y creo que eso explica por qué sus novelas conectan tanto con los lectores, porque hablan de cosas universales. ¿Y a qué me refiero con cosas universales? Me refiero al amor. Habla desde el miedo, desde la fragilidad, desde la necesidad de cuidar a quienes amamos. Y aquí hay algo muy importante de mencionar, es que esta novela está basada en una experiencia personal del propio autor, ya que él a los 16 años sufrió un paro cardíaco y fue operado del corazón y pasó en el limbo varias semanas. Y cuando regresó a la vida, supo que quería ser escritor, al igual que el personaje principal de esta novela, que es Clara. Ella regresa de su estado de coma con un don especial, que obviamente no lo vamos a develar, pero ella vuelve completamente distinta. Y este encuentro con la muerte significó un antes y un después en la vida de David Fuenquinos, ya que a partir de ese hecho, él desarrolló una energía sensible, una aspiración a la belleza. De hecho, durante su estancia en el hospital, él empezó a leer mucho. Y aquí algo curioso, él no disfrutaba de la lectura antes de este episodio del paro cardíaco. Él no venía de un hogar donde hubiesen muchísimos libros, por lo tanto esta enfermedad cambió su vida en muchos sentidos. Bueno, los personajes en esta novela se sienten realmente cercanos, porque reaccionan al dolor de maneras muy reales. Este libro tiene muchos personajes, tenemos una historia de amor, muchos destinos que se cruzan. De hecho, muchos se han también preguntado por qué tantos personajes, cuál es el vínculo, pero lo más interesante es que cuando uno se va acercando al final de la novela, todo tiene sentido. Y se responden muchas preguntas que uno se hace al principio de la novela. Por una parte tenemos a Clara, ¿verdad?, que es el centro emocional de toda la historia. Después del accidente, ella parece transformarse internamente. Ya lo adelantamos previamente. Se vuelve ella, ¿cierto?, más distante, enigmática, reflexiva. Clara empieza a adquirir una presencia muy particular, como si hubiese vuelto del accidente con otra sensibilidad, otra percepción, con otra forma de mirar el mundo. Ella comienza a notar sus cambios, su entorno también, y eso genera algo muy inquietante en quienes la rodean, porque sienten que sigue siendo Clara, pero al mismo tiempo algo que no entienden cambió. Por otro lado, tenemos a sus padres. Y honestamente, creo que aquí está una de las partes más fuertes del libro, porque vemos cómo el miedo desordena completamente a las personas. Aquí hay culpa, hay mucha culpa, muchísima. Esa necesidad constante de preguntarse si podrían haber evitado lo ocurrido. Vemos algo muy humano también, cómo cada persona enfrenta el dolor de manera distinta. Hay quienes necesitan hablar, hay quienes se refugian en el silencio,
hay quienes intentan mantenerse fuertes y también hay quienes simplemente colapsan emocionalmente. Y eso empieza a afectar también la relación familiar, porque el sufrimiento compartido no siempre une, a veces también distancia. Y aquí cabe mencionar que el padre de Clara encuentra refugio en la escritura frente al dolor de ver a su hija distinta. Encuentra contención en un club de escritura narrativa. Por ende, el libro aquí nos muestra y nos retrata cómo el arte puede resultar sanador en el alma. No solo con este personaje ocurre esto, también con otro, pero nos gustaría que ustedes lo descubran leyendo el libro. Y también tenemos que hablar de Eric, que él es un escritor que está a cargo de este club de escritura, que ha publicado un único libro en toda su vida y que no ha vuelto a escribir después de eso. Acá aparece este mito de los artistas, que estos artistas que sufren, que son depresivos, que no consiguen crear, es como que están bloqueados, pero que se enfrentan a lo difícil y que al final llama más la atención esto que una historia positiva, por ejemplo. Y acá, respecto a Eric, hay todo un misterio de por qué él no ha vuelto a escribir. Pero al final descubriremos el porqué, así que se lo dejamos a ustedes para que lo descubran cuando lean el libro. Creo que el corazón de esta novela gira en torno a una idea muy potente. Cómo una tragedia inesperada puede romper una vida monótona y transformarse en una oportunidad. Aquí quiero recalcar la palabra oportunidad para el renacimiento personal y la sanación. Vivimos organizando el futuro, haciendo planes, creyendo que controlamos algo, ni siquiera todo, algo. Pero basta un instante para que todo cambie. Y después de eso, las personas ya no vuelven a mirar el mundo igual. Porque una experiencia cercana a la pérdida te obliga a entender algo incómodo, que nada está garantizado. Pero al mismo tiempo, el libro habla de transformación, de cómo el dolor puede modificar profundamente a las personas. No solamente destruirlas, no me refiero a eso, sino que transformarlas. Espiritualmente también. Y creo que Clara, ¿verdad?, el personaje principal de esta novela, representa justamente eso. La idea de alguien que vuelve distinto después de haber estado tan cerca de una experiencia límite. A mí este libro me dejó pensando en dos cosas. Primero, en cómo damos por sentadas a las personas que amamos. Creemos que ellos estarán ahí mañana, que siempre habrá otra oportunidad, otro abrazo, otra conversación, otro momento. Pero la vida no siempre avisa. Ojo ahí. Y creo que eso es lo más doloroso de la novela. Esa sensación constante de que todo puede cambiar en un segundo. Y también cómo ese miedo puede transformar completamente la forma en que vivimos. Porque después de estar cerca de perder algo importante, muchas personas empiezan a mirar la vida de una forma distinta. Uno se vuelve más consciente, se vuelve más vulnerable, se despiertan más emociones. Y todo tiene importancia, las cosas más pequeñas, las anécdotas más insignificantes, todo esto al final es importante y tiene consecuencias significativas. Y honestamente, creo que el libro habla muchísimo del amor familiar, pero no desde la perfección de este amor, sino desde el miedo profundo a perder a quienes amamos. Y yo había dicho dos cosas. Ahora, en segundo lugar, este libro también nos habla del poder de la belleza, del poder del arte, de cómo la lectura, en este caso, nos puede salvar el espíritu. Bueno, en lo personal,
esta novela, Todos aman a Clara, me pareció una novela muy sensible, muy humana, ya lo hemos dicho, muy emocional. Es de esos libros que no necesitan hacer demasiado ruido para dejarte pensando muchísimo, porque todo se siente muy íntimo, muy cercano, muy real. Algo que me encantó es cómo mezcla el drama familiar con esta atmósfera extraña y casi misteriosa que aparece después del accidente. Eso le da una profundidad muy, pero muy peculiar a la historia. Porque no es solamente una novela sobre el dolor, también es una novela sobre la transformación, sobre aquello que cambia dentro de nosotros después de atravesar experiencias extremas. Me encanta además cómo se van entrelazando las vidas de los personajes y llegando ya al final de la novela uno comprende que todo tiene un sentido, un porqué y un para qué. Ese es un recurso narrativo que usa este autor, porque yo he leído varias de sus novelas y efectivamente él va entrelazando vidas de distintos personajes, ¿cierto? Que al final convergen, se encuentran y eso ocurre por algo. Tiene un sentido, exacto. Bueno, y definitivamente siento que es uno de esos libros que te hace valorar más a las personas que amas después de terminarlo. Y con esto, comunidad, llegamos al final de este episodio. Pero si hay algo que a mí me gustaría que se quedaran con esta historia, es lo siguiente. La vida puede cambiar en un instante y quizás por eso amar también debería ser urgente. Decir lo importante, estar presentes, abrazar más, porque nunca sabemos cuánto puede cambiar todo de un día para otro. Así que si les gustó este episodio, compártanlo y cuéntenos. ¿Creen que las experiencias difíciles transformarán a las personas? ¿O simplemente revelan quiénes eran realmente? Así que nos encontramos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.